Buen día, jóvenes. Vamos a continuar con el resultado de aprendizaje 1.1, el cual nos habla sobre los diferentes tipos de sistema de frenos que hay. Entonces, para empezar con esto, debemos nosotros conocer cuáles son los principios de funcionamiento del sistema de frenos. Primeramente, vamos a ver el propósito del sistema de frenos. El propósito del sistema de frenos va a ser detener el vehículo en la menor distancia posible, atendiendo todas las condiciones de seguridad necesarias, no importando el tipo de suelo y sus condiciones en el cual esté circulando el auto. La teoría del sistema de frenos va a estar basada en la ley de la conservación de la energía. Dicha ley nos dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Cómo lo vamos a aplicar aquí? Muy sencillo. La energía química o calorífica de los combustibles, como ustedes ya lo vieron en reparación de motores de combustión interna, se transforma en energía de movimiento o energía cinética en el motor. Pero ¿qué va a pasar con esta energía? Esta energía de movimiento o mecánica se va a transformar en energía calorífica en el freno. ¿Cómo? Mediante el rozamiento que hay entre las balatas y los discos de freno. La potencia es la velocidad con la que se realiza un trabajo, pero siempre en el área de frenos es importante que el freno sea de mayor potencia que el motor. ¿Por qué? Porque si yo tengo un freno con menor potencia que el motor, ¿qué va a pasar? Que simplemente yo no voy a poder detener a mi automóvil. ¿En qué está basado el sistema de frenos? El sistema de frenos está basado en la fricción. La fricción es la resistencia al movimiento entre dos objetos en contacto entre sí, y esta fricción es utilizada en el sistema de frenos para disminuir el movimiento, detener y mantener a las ruedas detenidas. ¿Cómo va a ser? Aquí lo podemos observar, que este es un sistema de frenos trasero. El tambor va a ser el que gira, y yo al momento de pisar el pedal del freno voy a empujar las balatas, y las balatas van a rozar el asbesto o el material de la balata contra el tambor, impidiendo que éste siga girando. La tracción es la habilidad de los neumáticos para suministrar fricción. No importa qué tan buenos sean tus frenos, pero si tienes una llanta desgastada, no va a funcionar de nada. Una buena tracción permite que el auto reaccione rápidamente al contacto entre la llanta y el suelo. Una pobre tracción no lo va a impedir. Como por ejemplo nosotros cuando hemos estado en una pendiente, yendo una pendiente de bajada, podemos tener los mejores frenos, puede estar mojado el piso, pero si yo traigo mis llantas desgastadas, ¿qué va a pasar? Que va a disminuir el coeficiente de fricción y el auto va a tender a irse hacia la pendiente. Más sin en cambio, si yo tengo unos neumáticos con buena huella, va a detenerme la bajada del vehículo. Veamos en la parte de peso y balance. ¿Qué quiere decir esto? Son dos factores importantes en la seguridad durante el frenado del vehículo. ¿Por qué? Cuando nosotros aplicamos normalmente un freno, se tiene que detener de manera suave, tiene que ser confortable. Mas sin en cambio, en una frenada de emergencia, el movimiento es brusco. Se produce un movimiento que ustedes van a conocer en suspensión, que si no mal recuerdo ahorita es el cabeceo. Me parece que este movimiento es el cabeceo, el que es sobre el ángulo, sobre el eje Z, perdón. Continuamos. Los principios hidráulicos. Como ustedes hicieron en su tarea, el efecto fundamental o la forma fundamental en la que se va a basar es el principio de Pascal. Del freno, ¿qué nos dice el principio de Pascal o ley de Pascal? Que la presión que ejerce un fluido se transmite a las paredes de todo el recipiente que lo contiene con la misma intensidad y en todas direcciones. ¿Qué quiere decir? Que si yo aquí le aplico 10 kilos de fuerza, aquí van a salir 10 kilos de fuerza, y esos 10 kilos de fuerza se van a transmitir por la línea, y esto me va a permitir empujar las balatas contra los discos para detener el freno.
Ahora vamos a hablar sobre los componentes y las clasificaciones de los sistemas de frenos. Primero vamos a ver los componentes del sistema de frenos. Como componentes del sistema de frenos tenemos el pedal del freno, el conjunto del servofreno, que va a ser el booster, nosotros lo conocemos como booster, el cilindro maestro o la bomba, una válvula combinada que va pegada a la bomba, el tambor trasero, disco delantero, líneas de freno, latiguillo de freno o, en su defecto, chicote, el caliper, la palanca de freno de estacionamiento, el cable o chicote de freno de estacionamiento y el compensador de freno de estacionamiento. Perdón, aquí el 8 no es chicote, el latiguillo se refiere a la manguera de freno. Esta es literatura europea, española, me imagino. Continuamos. Los frenos de tambor. Aquí podemos ver un freno de tambor. Ahorita les voy a dejar por aquí también un video donde pueden observar perfectamente cuál es el principio de funcionamiento de esto. El freno de tambor está formado por las zapatas, que se le conoce como zapata a la parte metálica, y balata a la parte del material de fricción, pero nosotros comúnmente lo conocemos a todo como balata. Está constituido por el conjunto de balatas que se oprimen contra el tambor a través de la acción hidráulica de un cilindro de freno. Aquí tenemos, los tambores están hechos de acero, deben girar junto con la rueda. La superficie interna debe ser pulida o maquinada para garantizar que exista una buena fricción y tiene que ser capaz de liberar energía calorífica, que quiere decir que se enfríe rápidamente. Por eso son estas aletas que se le ven aquí al freno, son para hacer que libere o que se enfríe más rápido al contacto con el aire mientras va rodando. Vamos. Otro componente muy importante es el cilindro de rueda. Convierte la presión hidráulica del sistema en fuerza mecánica. ¿Qué va a pasar? Que va a llegar por aquí el líquido de frenos y este líquido de frenos va a impulsar a estos pistones hacia afuera, que van a empujar a unas palancas y estas a su vez empujan a la balata contra el tambor. Aquí tenemos las zapatas o bandas, que son, esto lo conocemos como zapata y esto lo conocemos como balata, pero nosotros generalmente conocemos aquí en México todo este conjunto como balata. Están utilizados con material de Kevlar que soporta altas temperaturas. Anteriormente se utilizaba asbesto, pero el asbesto es un elemento cancerígeno. El inhalarlo, estar cerca del asbesto provoca daños a la salud muy graves. Vamos. Y aquí tenemos los frenos de disco delanteros. Un freno de disco delanteros, ¿qué va a hacer? Va a estar compuesto por un caliper, un rotor y las pastillas de freno. Generalmente hay en el freno delantero, pero también se ocupan mucho en los frenos traseros. El calor se enfría más rápido, ¿por qué? Porque la mayor parte del disco está en contacto con el aire cuando gira. Es muy fácil de darle mantenimiento y, sobre todo, no necesita ajuste. El ajuste es automático. Los discos o rotores, que nosotros conocemos comúnmente como discos, hay dos tipos, los ventilados y los sólidos. ¿De qué va a depender qué disco voy a seleccionar? Va a depender del peso de mi vehículo. Si tengo un vehículo más pesado, necesito un freno que se enfríe más rápido. Por eso vamos a utilizar los discos ventilados. Y normalmente los discos son hechos de hierro fundido, que deben ser perfectamente redondos para evitar una frenada irregular. Más adelante, en el siguiente resultado de aprendizaje, vamos a enfocarnos más sobre cada uno de estos componentes. Ahorita solamente vamos a tratar de explicar todos y cada uno de ellos. Las pastillas. Las pastillas de freno están utilizadas en una combinación de fibras metálicas. Actualmente hay pastillas de freno del tipo metálicas, semimetálicas y cerámicas. ¿Cuáles son las más recomendadas? Las cerámicas. ¿Por qué? Porque son capaces de disipar el calor más rápidamente, producen menos polvo y generan menos ruido.
Aquí encontramos más datos sobre las pastillas de freno o balatas delanteras. Y esta es una prueba que se realiza en Estados Unidos para las balatas, para saber su calidad de la balata. Les voy a compartir la presentación también para que ustedes la puedan analizar y hagan sus preguntas. Este tipo de balata se ocupa Super Duty para el servicio pesado, vamos a ponerle aquí, se ocupa para vehículos muy pesados como pueden ser las camionetas de valores. Ustedes han visto las camionetas blindadas, son vehículos grandes y demasiado pesados que tienen que tener otro tipo de balata. Ahora vamos a hablar sobre los calipers. El caliper está montado en el eje de la rueda, pero no va a girar junto con la rueda, y en su interior va a contener las pastillas de freno. Puede usar uno o más pistones hidráulicos, que son estos, y debe de tener una serie de sellos, que son estos, para evitar que se fugue el líquido que está presente en el interior. Y debe llevar unos tornillos de purga, los cuales siempre van montados en la parte de arriba para hacer que el aire salga del interior del caliper. Los tipos de caliper. Tenemos tres tipos: caliper fijo, caliper flotante y caliper deslizante. ¿Cuál es la diferencia? El caliper fijo no se va a mover, va a estar atornillado y lo único que se va a mover es esta parte. Va a estar atornillado y esto no va a tener ningún movimiento. El caliper flotante no, el caliper flotante va a tener un tornillo pasado de lado a lado. ¿Y qué va a hacer? Que va a tener un movimiento hacia adelante y hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás al momento que nosotros frenamos. Estos son de los más comunes, por ejemplo, en camionetas tipo pick-up. Y el caliper deslizante, este nada más lleva unas muelles en esta parte, lleva unos pernos roscados sobre los cuales lo vamos a atornillar, pero estos no son tornillos pasados hasta acá. Aquí va a muellar hacia adentro y hacia afuera. Por eso es muy importante darle mantenimiento a los tornillos de los calipers, sobre todo el caliper flotante y caliper deslizante. Igualmente va a tener un movimiento hacia adelante y hacia atrás. Y este tipo de caliper se utiliza más en coches de pasaje, vehículos particulares, tipo sedán. Aquí vamos a ver lo que es la bomba de frenos. Más adelante les voy a explicar esto. Ahorita solamente es para que lo conozcan. Los tipos de los sistemas hidráulicos, cómo funcionan, cómo va el circuito de los sistemas delanteros, de los sistemas traseros. Y el fluido de frenos. Pero esto será para la siguiente clase. Les agradezco mucho su atención y espero que hayamos aprendido algo el día de hoy. Muchas gracias.